Hola, el día de hoy les presentaremos un mapa conceptual sobre columna lumbar, pelvis y cadera. Los integrantes son Rodrigo Barría, Jordi Toledo quien les habla, Mariana Valdés y Benjamín Vasconcelos. Expondremos a continuación las estructuras activas, pasivas, artrokinemática y osteokinemática de columna lumbar, pelvis y cadera. La osteokinemática de columna lumbar tiene 3 grados de libertad: flexoextensión, inclinación y rotación. En artrokinemática tenemos flexión, extensión, inclinación y rotación de columna lumbar. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra se inclina y se desliza hacia adelante, lo que aumenta el grosor del disco en su parte posterior. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se separan de las apófisis articulares de la vértebra inferior, tensando la cápsula y ligamentos. Tiene una amplitud de 30 grados. En el movimiento de extensión, el cuerpo vertebral se inclina hacia atrás y retrocede, aumentando el grosor del disco en su parte anterior. La apófisis articular inferior de la vértebra superior encajan con la apófisis articulares de la vértebra inferior, contactando los procesos espinosos, llegando a una amplitud de 40 grados. En el movimiento de inclinación, el cuerpo vertebral se inclina hacia la concavidad de la inflexión y el disco se inclina hacia la convexidad. Los ligamentos del lado de la convexidad se estiran, los de la concavidad se distienden. Se alcanzan entre 20 o 30 grados a cada lado. En movimiento de rotación hacia la derecha, las apófisis articulares derechas se separan y las apófisis articulares izquierdas se aproximan. En la rotación izquierda, las apófisis articulares izquierdas se separan y las apófisis articulares derechas se aproximan. Como estructura pasiva tenemos varios ligamentos que nos limitan en diferentes movimientos. En la flexión tenemos el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el amarillo y el ligamento longitudinal posterior. En la extensión tenemos el ligamento longitudinal anterior y como extras tenemos el ligamento intertransverso e iliolumbar. Como estructura activa tenemos los músculos extensores espinales que se dividen en dos grupos. Los superficiales son el iliocostal, longísimo y espinoso. En los profundos está el multífido, interespinales e intertransverso. En los músculos abdominales, los superficiales el recto abdominal, el oblicuo externo, y en los profundos el oblicuo interno y transverso del abdomen. El longísimo y iliocostal son extensores de tronco y mantienen la lordosis lumbar. Los multífidos son sinergistas, mantienen la lordosis lumbar, estabilizan y tienen gran función propioceptiva. Los rotadores tienen poca rotación y no generan brazo palanca, pero estabilizan mucho. El recto abdominal principalmente realiza flexión, el oblicuo externo flexión y rotación contralateral, el oblicuo interno rotación ipsilateral y flexión, el transverso del abdomen aumenta presión intraabdominal y da estabilidad a la vértebra, el psoas ilíaco flexión de cadera y tronco, el cuadrado lumbar, los dos hacen extensión lumbar y solo uno hace inclinación. En la fascia toracolumbar, la capa facial anterior cubre el cuadrado lumbar, la capa facial media cubre el transverso del abdomen y la capa facial posterior cubre los paraespinales, longísimo, iliocostal y multífido. Pelvis, osteokinemática. Es de 2 a 5 grados de movimiento, nutación y contranutación. Estructura pasiva. Articulación sacroiliaca. Primarios: ligamento sacroiliaco anterior, interóseo, ligamento sacroiliaco posterior corto y largo. Los secundarios son ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso. En la sínfisis púbica encontramos el ligamento de pubis superior, pubis inferior, fascia toracolumbar, la cual da mucha estabilidad. Estructura activa de pelvis. Sacroiliaco. Erectores de la columna, espinoso, longísimos, iliocostal. Multífidos lumbares, músculos abdominales, oblicuo interno y externo.
recto del abdomen. En anteversión encontramos los erectores espinales, psoas-ilíaco y recto femoral. En la retroversión, glúteo mayor e isquiotibiales. Artrokinemática de pelvis. Notación: el sacro móvil, la pelvis fija. La parte superior del sacro rota hacia anterior. La pelvis móvil, sacro fijo, la pelvis se va hacia posterior realizando una retroversión. Connotación: el sacro móvil, pelvis fija, la parte superior del sacro rota hacia posterior. Pelvis móvil, sacro fijo, la pelvis se va hacia anterior realizando una anteversión. Artrokinemática. Flexión. La cabeza femoral va a girar en sentido contrario al reloj sobre el acetábulo. Anteversión. La pelvis o acetábulo gira sobre la cabeza del fémur en sentido horario. Extensión. La cabeza del fémur gira en sentido horario sobre el acetábulo. Retroversión. La pelvis o acetábulo gira en sentido contrario al reloj sobre la cabeza femoral. Abducción. Fémur sobre pelvis. La cabeza femoral rueda hacia superior y desliza hacia inferior sobre el acetábulo. Pelvis sobre fémur. La pelvis o acetábulo rueda y desliza hacia lateral sobre la cabeza del fémur. Aducción. Fémur sobre pelvis. La cabeza femoral rodará hacia inferior y deslizará hacia superior sobre el acetábulo. Pelvis sobre fémur. La pelvis o acetábulo rodará y deslizará hacia medial sobre la cabeza femoral. Rotación externa. Fémur sobre pelvis. La cabeza del fémur rodará hacia posterior y se va a deslizar hacia anterior sobre el acetábulo. Pelvis sobre fémur. La pelvis rodará y deslizará hacia posterior sobre la cabeza femoral. Rotación interna. Fémur sobre pelvis. La cabeza femoral rodará hacia anterior y deslizará hacia posterior sobre el acetábulo. Pelvis sobre fémur. La pelvis rodará y deslizará hacia anterior sobre la cabeza femoral. Dentro de las estructuras pasivas, por antero superior, encontramos el ligamento iliofemoral, teniendo una forma de Y invertida. Por medio inferior tenemos el ligamento pubofemoral. Por la parte posterior tenemos el ligamento isquiofemoral enrollándose sobre sí, insertándose en la fosita del trocánter mayor del fémur. Dentro de la estabilidad activa tenemos los flexores principales. Estos músculos se componen por psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, sartorio, recto femoral, aductor largo, pectíneo. Los músculos accesorios son aductor corto, recto interno, glúteo menor, sus fibras anteriores. Los músculos aductores principales son aductor largo, aductor corto, pectíneo, recto interno, aductor mayor, sus ambas cabezas, y los músculos accesorios son bíceps femoral, solo la cabeza larga, cuadrado femoral, las fibras inferiores del glúteo mayor. Los rotadores internos accesorios contamos con las fibras anteriores del glúteo menor, las fibras anteriores del glúteo medio, tensor de la fascia lata, aductor largo, aductor corto, pectíneo, semitendinoso, semimembranoso. En los músculos extensores principales encontramos el glúteo mayor, la cabeza larga del bíceps femoral,
semitendinoso, semimembranoso, la cabeza posterior del aductor mayor. Los músculos accesorios son el glúteo medio, solo sus fibras posteriores. Abductores principales son glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata. También contamos con músculos accesorios, piramidal, sartorio. Los rotadores externos principales son el glúteo mayor, piramidal, obturador interno, gémino superior, gémino inferior, cuadrado femoral, sartorio. Los músculos accesorios de los rotadores externos son glúteo medio, solo sus fibras posteriores, las fibras posteriores del glúteo menor, obturador externo y la cabeza larga del bíceps femoral. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.